Muy buenos días, tardes o noches. En este video pues vamos a ver la gestión de las bases de datos. Es decir, en este tema se describe cómo crear una base de datos en SQL Server mediante el SQL Server Management Studio o mediante instrucciones Transact SQL Server. Bueno, antes de comenzar entonces vamos a ver algunas especificaciones. En una instancia de SQL Server, como es esta instancia de stock 1S56Q0, usted puede especificar hasta 32.767 bases de datos como máximo. Es decir, usted puede tener 32.767 bases de datos en esta instancia. ¿Qué requisitos se necesitan para poder crear una base de datos? Pues se utiliza la instrucción Create Database, que es con la que podemos crear la base de datos. Como recomendaciones, pues se nos dice que cada vez que se crea o se modifica, se hace algún cambio a una base de datos de usuario, es importante hacer copia de la base de datos maestra. Cuando se crea una base de datos, es importante, por ejemplo, se recomienda que nosotros como diseñadores y administradores definamos el mayor tamaño posible para los archivos de datos. Eso pues mirando la cantidad de datos máxima prevista para la base de datos. Algunas cuestiones de seguridad, entonces pues como había dicho, la instrucción es Create Database, entonces pues el usuario debe tener permisos para ejecutar esa instrucción. Entonces esos permisos los tiene un usuario que tenga permisos para Create a New Database o Alter a New Database. Estos permisos pues se recomienda sean otorgados a la menor cantidad de usuarios posibles. Bien, ahora sí, entonces vamos a la creación de una base de datos. Vamos primero pues a utilizar el Management Studio. Nos ubicamos en la carpeta base de datos de la instancia. Tenemos la instancia, tenemos nuestra carpeta base de datos. Podemos ver, pues ya tenemos aquí base de datos del sistema, que ya explicamos esas bases de datos en un video anterior. Entonces, para crear una base de datos nos ubicamos aquí, le damos clic derecho, New, base de datos. Se nos abre el panel o Windows New Database. Aquí en el panel entonces tenemos el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle prueba, y si queremos dejar todas las opciones por defecto, lo único que tenemos que hacer es darle clic en OK y se nos quedarían todas las opciones por defecto. Si queremos ver el script, pues como ya sabemos, le damos aquí en script según donde lo queramos descargar. Vamos a bajar así y vamos a crear base de datos con las opciones por defecto. Crearle script en un nuevo query. Eso para que nos monte el script aquí en query, y aquí entonces le vamos a crear la base de datos por defecto. Okay, ya tenemos creada nuestra base de datos. Como podemos ver, aquí tenemos la base de datos prueba, que pues como no tiene, digamos, ninguna tabla todavía, está virgen. Esa sería la primera forma de crear nuestras bases de datos. La otra forma que dijimos pues es con la instrucción Transact. Como guía podemos utilizar aquí esta instrucción que nos creó el Management Studio, aunque con solamente esta instrucción Create Database prueba ya podemos crear nuestra base de datos. Vamos a hacerla con la instrucción
más sencilla que tengamos. Entonces vamos a crear una nueva query y aquí vamos a utilizar las instrucciones ANSA para transact para crear la base de datos. Okay, entonces vamos a crear aquí la base de datos, pero antes tenemos que decirle, bueno, aquí está, tenemos que decirle que use master para crear la base de datos. Para asegurarnos, pues le decimos use master y database, vamos a llamar prueba 01. Con eso ya creamos nuestra base de datos prueba. Ejecutamos comandos correctamente ejecutados, y si observamos, pues aquí no lo tenemos en este momento. Está molestando aquí esto. Entonces si miramos, refresquemos, y aquí está la base de datos prueba 01. Al igual que prueba, pues no hay ninguna tabla. Así de sencillo es crear la base de datos. ¿Con qué opciones se crea esta base de datos? Es decir, la base de datos prueba 01, la que no le pusimos ninguna opción, con las opciones por defecto del servidor. ¿Cuáles son esas opciones por defecto? Las opciones que nos dan las bases de datos del sistema. Es decir, viene aquí a modelo y busca ahí la plantilla del modelo que va a utilizar para el objeto que va a crear. Si queremos utilizar pues las opciones, nos venimos a la otra forma de crear la base de datos, y aquí tenemos las opciones que tenemos. Ya sabemos que con esta sola instrucción create database nos crea la base de datos. Tenemos containment, on primary, ya explicamos los principales opciones que tiene la base de datos. Entonces, dentro de estos argumentos tenemos database name, es el nombre de la base de datos. Los nombres de las bases de datos deben ser únicos en una instancia de SQL Server, y pues deben de cumplir las normas que cumplen todos los identificadores. Puede tener hasta 128 caracteres como máximo, a menos que no se especifique un nombre lógico. Ahora tenemos la opción contain, que puede ser null o parcial. En este caso pues está como none. Especifica el estado de contención de la base de datos. Si es null, la base de datos es dependiente, parcial, base de datos parcialmente independiente. On especifica que los archivos de disco utilizados para almacenar las sesiones de datos de la base de datos, es decir, los archivos de datos, se definen explícitamente. On es obligatorio cuando va seguido de una lista de elementos de especificación de archivos, file specification. Y ahora la opción primary. Esta primary especifica que la lista de elementos especificados en on está asociada, define el archivo principal. El primer archivo especificado en la entrada, es decir, este que vemos acá, se convierte en el archivo principal de la base de datos. Solo puede tener un archivo principal una base de datos. Bueno, ahora seguimos con lock-on. Este lock-on especifica que los archivos de disco utilizados para almacenar el registro de la base de datos, es decir, los archivos de registro, los archivos de log. También pues tenemos el nombre, vean, log prueba, log, y en donde van a estar ubicados. Debe
ubicación por defecto. Yo puedo modificarle esa ubicación al momento de crear la base de datos. Pero aquí es la ubicación que la crea por defecto. Bueno, ahora tenemos el compatibility nivel. Entonces, este 140 significa la versión del SQL Server. Ahora seguimos con las propiedades size y file grow. Las propiedades, estas dos propiedades no se aplican a un grupo de archivos FileStream. Size especifica el tamaño del archivo y file grow pues especifica el tamaño en que va a aumentar. Size no se puede especificar si se especifica OS file name como ruta. Size es un tamaño inicial de archivo. Cuando no se suministra size para un archivo, el motor de base de datos utiliza el tamaño del archivo principal de la base de datos modelo. Es decir, si no se pone este size acá, él viene, como lo que hicimos aquí en esta, él viene aquí a modelo y busca aquí el tamaño del archivo principal según el modelo que se esté usando. El tamaño predeterminado del size modelo es de 8 megas a partir de SQL Server 2016 o 1 mega para versiones anteriores. Si especificamos un tamaño aquí en size, entonces ese tamaño debe ser por lo menos el mismo tamaño que tiene el archivo modelo de la base de datos modelo. Bien, ahora miraremos las opciones más importantes de todas estas opciones que tenemos acá. No las vamos a ver todas, solo las que algunas de ellas. Bien, entonces tenemos el ANSI Null Default. Este nos permite valores nulos para todos los tipos de datos definidos por el usuario, o columnas, campos que no se definen explícitamente como valores o campos no null. Bien, ahora la opción, miremos Arithmet Abort. Esta opción especifica si la opción de base de datos para aborto aritmético está habilitada o no. En este caso, por ejemplo, no la tenemos habilitada. Si quisiéramos habilitarla, pues le pondríamos on. Cuando está apagada, como es el caso, entonces si ocurre un error en una transacción, la transacción se revierte. Cuando es falso, se muestra un mensaje de advertencia. La transacción se revierte, pero cuando es esto falso, se muestra un mensaje de advertencia, pero la transacción, el lote o el conjunto de instrucciones continúan como si no hubiera ocurrido ningún error. Subimos con otra opción. A ver, miremos esta opción, Numeric Round Hour. Esta opción entonces especifica cómo maneja la base de datos los errores de redondeo. Cuando esta opción está activa o en verdadero, digamos, se genera un error cuando se produce una pérdida de precisión en una expresión. Cuando está en falso, las pérdidas de precisión no generan mensajes de error y el resultado se redondea a la precisión de la columna o variable que almacena el resultado. Por ejemplo, vamos a mirar este Page Verify, ¿qué será? Bien, ese Page Verify, entonces lo que hace es especifica, es una verificación de página y especifica la opción utilizada para descubrir e informar transacciones de entrada y salida incompletas causadas por errores de entrada y salida de discos. Los valores con los cuales se puede poner esta opción son, como se ve, checksum, que es el de defecto, none o tone paste detection. Otra opción que podemos tener aquí es, por ejemplo, target recovery time. Esto va en
en segundos, como se puede ver en el ejemplo. Especifica el límite máximo en el tiempo, en este caso 60 segundos, expresado en segundos, para recuperar la base de datos especificada en caso de bloqueo. Las otras opciones y parámetros quedan para que ustedes las busquen en la página oficial de Microsoft, las lean y las estudien y las tengan presentes de qué hace cada uno. Por eso es todo por ahora para la creación de base de datos.